A continuar con otra experiencia que está pensada muy concienzudamente, porque para mí uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado es ¿cómo vamos a catalogar una locomotora de vapor en este programa? ¿O una vía estrecha? No lo sé, del FEBE antiguo. No sé. Entonces, quien tiene que dar esa respuesta, desde luego, son los profesionales que trabajan todos los días con esa problemática. Y los que han apostado también por las ventajas de catalogar con un único sistema de documentación, conociendo bien los inconvenientes, pero superándolos. Os voy a dejar con Inmaculada García Lozano y con Raquel Letón Ruiz, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, para que os cuenten su experiencia, ¿no?, en este trabajo. Gracias. Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a la Subdirección de Museos y desde luego a Reyes Carrasco por haber pensado en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para que contemos hoy aquí, cuando se están conmemorando los 20 años de la normalización de museos, pues la experiencia que hemos tenido en normalizar precisamente unas colecciones tan específicas como las nuestras. Quiero empezar por presentar, para aquellos que no conozcan, nuestra empresa. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles es una fundación de carácter cultural, sin ánimo de lucro, como es natural, que se constituye en febrero de 1985 y que se rige por un patronato en el que están representadas las principales empresas del sector ferroviario que tienen también carácter público, como pueden ser Renfe, hoy día Renfe Operadora, y ADIF, el administrador de infraestructura ferroviarios, pero también están representados los ferrocarriles autonómicos y también Metro, por ejemplo. Tiene encomendada la recuperación, custodia, generación y difusión del patrimonio histórico, cultural, científico y tecnológico ferroviario, siempre con una voluntad de colaboración sectorial, pero además de esto y de dedicarse al patrimonio cultural y de tener 3 sedes específicas, entre ellas el Palacio de Fernán Núñez, que es a la vez la sede social de la Fundación, y los 2 museos, el Museo del Ferrocarril de Madrid Delicias y el de Cataluña, en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, se dedica a otras actividades, entre las que están como fundamentales la investigación y desarrollo, y también el turismo ferroviario a través del desarrollo de programas de vías verdes que tenemos extendidas por toda España y que tienen también una proyección internacional, los trenes históricos, que también tenemos bastantes trenes históricos funcionando, y a nivel cultural 2 concursos muy importantes que tienen ya también un asentamiento en la sociedad, como son el Caminos de Hierro y los Premios del Tren. Además de esto, editamos una revista propia del sector, que es la revista Vía Libre. Cuando Reyes nos propuso el título de la conferencia, No somos Bellas Artes, esto que parece una obviedad, tampoco lo es tanto, luego lo iremos viendo, pues nos gustó porque, claro, nosotros trabajamos con un patrimonio muy específico que durante mucho tiempo no ha tenido la consideración que tenían las bellas artes. Era un patrimonio, en cierto modo, denostado, por lo menos no se tenía esa misma concienciación dentro de la sociedad. Eso nos ha dado algunos problemas a la hora de trabajar y de querer llevar a éxito ciertas propuestas que teníamos que hacer en materia de conservación y otras. Tenemos aquí a Mafalda preguntándose qué es lo que nos diferencia a nosotros de otros tipos de patrimonio. Pues también estas diferencias no son absolutas, son diferencias en las que algunas otras instituciones con bienes también específicos se pueden ver representados, ¿no? Tenemos unos bienes de historia pues muy reciente. El ferrocarril español surge en la península, en el tramo Barcelona-Mataró, en 1848, por lo tanto, hace nada, el 28 de octubre, acabamos de conmemorar los 168 años de vida de este ferrocarril que hoy en día nos une con otras naciones. Mayoritariamente es un patrimonio de procedencia industrial, pero veremos más adelante que no solo es un patrimonio de procedencia industrial. Es un patrimonio que, además, pues, es muy variado,
muy extenso, heterogéneo y que tiene, claro, está relacionado con el ferrocarril. Y el ferrocarril es un medio de transporte que ocupa no solo lo relacionado con la producción industrial, sino también con el transporte de las personas. Y esto tiene una importancia muy grande a nivel del estudio social y del estudio social del propio ferrocarril. Pero, claro, estos son valores una valoración que ha tenido muy tardía nuestro patrimonio, de tal manera que eso le ha creado una cierta vulnerabilidad en nuestras piezas y ha hecho que sea muy problemática la conservación de estos bienes. Entre otras cosas, porque también tenemos que pensar que muchos de los bienes que tenemos que conservar son enormes. Como media pueden medir una locomotora o un vagón 25 metros de longitud, y eso es muy difícil de contemplar espacios que lo puedan guardar. Y, por tanto, pues es de muy difícil preservación y conservación. Estas son unas características básicas que nosotros hemos visto. Puede haber algunas más. Con todas estas con todas estas variedades y especificidades de nuestro patrimonio, nosotros teníamos que trabajar hacia la normalización, tendríamos que ir hacia una normalización. Siempre quisimos ir hacia una normalización. Antes, cuando veíamos a los representantes de la Comisión de Normalización aquí hablar, nosotros siempre seguimos muy de cerca el camino el trabajo que ellos hacían en todas las jornadas, quisimos estar integrando una normalización, haciendo nuestras colecciones normalizadas, pero también teníamos ciertos problemas para llevarlas a cabo, entre otras cosas porque no se había realizado un estudio serio de estos bienes, de tal manera que nos dieran una exacta definición y clasificación de los mismos. Esto no se va a producir hasta que en el año 2004 la Fundación crea un grupo de trabajo para realizar un documento interno que se llamará Política de Colecciones. En esta política de colecciones se van a intentar dar los criterios para todos aquellos criterios básicos que deben ordenar la adquisición y la conservación de los bienes del patrimonio histórico-cultural ferroviario. Tendremos como base una comisión que se crea en 1995 en el seno del Museo del Ferrocarril, que luego Raquel hablará, y que da unos criterios básicos para esas adquisiciones, entre las que estaban la singularidad, el valor histórico, en fin, otros. Pero faltaba dos que a nosotros nos parecían muy importantes en aquel momento, que eran la importancia social y, sobre todo, la laboral de estos bienes, que tienen mucha y que en algunos momentos había piezas que tenían más interés en conservar porque eran aquellos bienes que habían sido más conocidos en la sociedad y que habían tenido más impronta que no a lo mejor otros que tenían exclusividad y que eran prototipos pero que no habían señalado nada o no habían generado series de locomotoras dentro del panorama este. Este documento dará lugar a otro posterior en el año 2005 titulado Plan de recuperación, identificación y puesta en valor del patrimonio histórico-cultural ferroviario, que se desarrollará en dos programas específicos, uno que es el plan de identificación y recuperación y el otro el de puesta en valor. Según el programa de puesta en valor, los bienes ferroviarios quedarán clasificados en tres grandes grupos. El patrimonio industrial ferroviario, que estará compuesto por aquellos elementos que están relacionados con la actividad empresarial o industrial, que son los vehículos, los edificios, los objetos, los estilos de vida, etcétera. Otro que es el patrimonio artístico ferroviario, que son aquellos bienes cuya dimensión es estética, las esculturas y pinturas ubicadas en recintos ferroviarios o edificios de valor arquitectónico ligados al ferrocarril, pero no necesariamente al proceso industrial y de servicio ferroviario. Y, por último, el patrimonio documental ferroviario, compuesto fundamentalmente por los fondos documentales y bibliográficos.
Además, el patrimonio industrial, el industrial ferroviario, podía clasificarse también atendiendo a su naturaleza en varios grupos, que podían ser los vehículos, que quizás sean también el grupo más conocido del patrimonio ferroviario, que está compuesto por las locomotoras, los trenes, como en este caso aparece ahí el Talgo, que es un tren diésel, o los vagones y coches, los vagones que remolcan mercancías o coches que trasladan a viajeros. También, por otro lado, bienes muebles de uso ferroviario, como pueden ser los muebles que se encuentran en una estación, los bancos, las taquillas, etcétera. También los bienes inmuebles, que son los edificios, fundamentalmente. También podemos tener instalaciones específicamente ferroviarias, como son los depósitos de locomotoras o los talleres, las infraestructuras, las vías, las catenarias y demás, y luego los conjuntos, pues, por ejemplo, como los poblados ferroviarios o una línea ferroviaria completa, etcétera. La mayor parte de este patrimonio ferroviario mueble se encuentra custodiado por los museos, como no puede ser de otra manera. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles gestiona 2 museos, uno que es el museo, lo he dicho antes, del Ferrocarril de Madrid y otro el de Cataluña, que está en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. El origen de los fondos de estos 2 museos son Renfe y Adif, que son las 2 grandes empresas ferroviarias que hay en España, y en ambos casos, en los 2 museos, el discurso tanto museológico como museográfico se ha desarrollado en torno a la historia del ferrocarril de vía ancha. En algún momento habrá que dar cabida también a los ferrocarriles de vía estrecha, pero bueno, de momento todavía eso no se ha hecho, a pesar de que FEVE ha sido absorbida últimamente por Renfe. Y luego está también gestionado por la Fundación el Palacio de Fernán Núñez, que es la sede de la empresa y que custodia colecciones de carácter artístico, como veremos posteriormente. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros al reto de la normalización? Pues bueno, ya he dicho antes que seguíamos muy de cerca los trabajos que habían hecho la Comisión de Normalización. Andrés Carretero en algún momento nos ha recibido en su despacho, nos ha explicado, pero bueno, hubo problemas económicos que no nos permitieron acercarnos a la normalización antes del año 2009. Fue en este año cuando se publica también la red de museos, cuando los técnicos del Museo del Ferrocarril, yo entonces estaba allí en el Museo del Ferrocarril, planteamos un informe en el que le decíamos a la empresa que era interesante en ese momento ya no diluir más la necesidad de adherirnos al proyecto Domus y empezar a catalogar nuestros bienes con este sistema. De esta manera, en ese momento sí se acepta la propuesta y a finales del año de 2009 por fin se firma un convenio entre Fundación de los Ferrocarriles Españoles y el Ministerio de Cultura que va a permitir a nuestra institución formar parte de esta ya gran red de museos e instituciones culturales que está gestionado por Domus y que podemos considerar que es una familia y que son enormes ventajas las que nos ofrecen, entre otras, el que haya unos técnicos en el Ministerio que están trabajando para todos y que nos resuelven cantidad de dudas. Las posibilidades que a nosotros se nos abrían de cara al futuro pues son enormes desde el punto de vista de unificación de bases de datos, porque la empresa tiene diversas bases de datos. Es verdad que no hemos podido empezar por ahí, entre otras cosas porque había algunas secciones como la biblioteca ferroviaria o el archivo histórico ferroviario con cantidad de registros ya normalizados en otras bases de datos que costaría mucho hacerlo. Y desde luego también la especialización en el trabajo de documentación. Es muy importante esto porque el estar normalizando y catalogando colecciones, igual que lo está haciendo en 194 museos, me parece que decía antes Reyes, en toda España, pues me parece que es algo
muy, muy, muy importante. Nosotros, ¿por dónde empezamos o por dónde consideró la Fundación que debíamos empezar? Pues por hacer la migración de una base de datos que entonces se llamaba IOFE, Objetos Tridimensionales y Documentos, que era donde estaban catalogados todos los bienes del Museo del Ferrocarril de Madrid. Y esto se hace en el 2009 y luego ya en el 2013 se incorporan las colecciones del Palacio de Fernán Núñez, que es el lugar donde yo trabajo ahora en estos momentos. Claro, cuando empezamos a normalizar colecciones y a catalogar en un mismo sistema, todos nos encontramos con dificultades que al principio parece que nos apabullan, porque no sabemos cómo salir de ciertos problemas. La adaptación de los técnicos pues es una adaptación que tuvimos que acometer. Fue complicado, pero al final con los cursos y el asesoramiento que nos daban las empresas que tenía concertado el Ministerio y demás, pues hemos podido ir haciendo esto bastante bien. Y luego el problema mayor, pues la migración de la base de datos antigua que estaba realizada en Lotus y que tenía ya 6.552 registros, creo, y 50 y tantas clasificaciones genéricas que nos habían dado ya en su día muchos problemas, porque en los años 90 estuvimos trabajando mucho en clasificaciones genéricas y lo hicimos pues según la normativa que ofrecía la Oficina Internacional de Caminos de Hierro, porque nos parecía que era lo lógico el empezar a hacer una clasificación como clasifican las compañías ferroviarias en toda Europa, ¿no? Eso era lo fundamental. Pero bueno, a pesar de ahí, pues teníamos bastantes problemas a la hora de unificar datos y en la migración, pues como les ha pasado a casi todas las instituciones, tú en la Junta de Andalucía también lo decías, pues hay cosas que no pasan bien y hay cantidad de elementos que depurar, porque basta que solamente una palabra se haya escrito mal para que nos dé cantidad de problemas. Pero bueno, son problemas subsanables y que merecen la pena para luego ver los resultados. Nosotros también teníamos un problema a la hora de establecer en el módulo de sistemas las estructuras y las asignaturas y tesauros, pues a la hora de generar una tabla jerarquizada que nos permitiera identificar la estructura física de nuestra institución, porque hay que tener en cuenta que los bienes ferroviarios son bienes que están dispersos por todo el país, por toda España, y que, aunque están gestionados por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en muchos casos o están cedidos en depósitos a un ayuntamiento o a distintas comunidades autónomas, e incluso en esas comunidades autónomas se han declarado bienes de interés cultural a bienes que están cedidos en depósitos allí por la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Claro, esto genera bastantes problemas. Por ejemplo, una de las comunidades que estaba aquí, que también han hablado, es en Aragón, donde se nos han creo que declarado bien de interés cultural allí como 30 y tantos bienes, ¿no? Que están incoados todavía, pero bueno, mientras que están incoados están en el proceso. Y bueno, pues esto da bastantes problemas a la hora de generar estas estructuras. Pensando, pues con el equipo pensando, y luego Raquel lo explicará más despacio, pues se van saliendo de estas dificultades. Yo voy a contar aquí muy deprisita cómo se han normalizado en el Palacio de Fernán Núñez las colecciones. El Palacio de Fernán Núñez, para los que no lo conozcan, pues es uno de los palacios más significativos del Madrid isabelino. Según lo conocemos hoy día, se construye en 1847, aunque su vida viene de finales del siglo XVIII, y era la morada de los duques de Fernán Núñez, que viven allí hasta 1936, cuando se produce el conflicto civil en España. En el año 39, la duquesa de Fernán Núñez decide vender el palacio y lo compra la entonces Compañía Nacional del Oeste, que poquito después, no lo escritura en ese momento, y en 1941 se escritura, y muy poquito después se crea Renfe, que decide que va a instalar en este palacio el Consejo de Administración de la empresa.
Entonces, el palacio tiene esa etapa importante que es como morada de los duques de Fernán Núñez y luego como consejo de administración de la empresa ferroviaria Renfe, que tiene, y otra etapa muy importante en los años 70, cuando es ministro de Obras Públicas Gonzalo Fernández de la Mora, que se va a convertir en un mecenas del palacio y lo va a dotar de bienes bastante interesantes también. Como he dicho antes, la composición de estos bienes son de carácter estético, la mayoría son pues artes decorativas que formaban parte de la vida del palacio cuando era vivienda y otros que se van comprando adaptados a esas necesidades del Consejo de Administración de Renfe. Nosotros, cuando empezamos la ventaja que tenemos con respecto al Museo del Ferrocarril, que no tuvimos que hacer migración porque no existía ninguna base de datos, estaba todo en fichas de papel, con lo cual era algo que era relativamente fácil. Nos encontramos con el problema fuerte que en el edificio, porque es un edificio muy complejo. Es complejo porque son dos edificios, no solo uno. Es el Palacio Antiguo y, por otro lado, un edificio que se construye en los años 60 para albergar el Archivo Histórico Ferroviario y la biblioteca que hoy en día se encuentran ya en el Museo del Ferrocarril y que era una asignatura pendiente que se tenía en el museo y por fin se consiguió en el año 2010. Entonces, pues el palacio sí que nos dio problemas, verán ustedes ahí en estas estructuras cómo se repiten espacios, pues porque es que no hay más manera que repetir porque son dos edificios uno pegado al otro. Con bastantes problemas también desde el punto de vista de conservación porque uno empuja al otro y hacen ahí bastantes... tenemos problemas de grietas y esas cosas. Por otro lado, en cuanto a la elaboración de los tesauros, también lo tuvimos más fácil, porque yo, claro, que me había dedicado toda la vida a catalogar bienes ferroviarios, locomotoras, aunque procedo del mundo del arte, porque soy licenciada en Historia del Arte, pues no había trabajado en toda mi vida con bienes artísticos hasta llegar al Palacio de Fernán Núñez. Entonces, pues claro, yo decía, si ya hay otras instituciones que han hecho este trabajo, no me voy a poner yo aquí a pensar en esto, decidí ponerme en contacto con el Museo de Artes Decorativas. Hablé con Ana Cabrera, que es una persona que me ayudó muchísimo, que me parece que esta es una de las ventajas que tiene Domus, que podamos colaborar unas instituciones con otras y ya los trabajos están hechos, pues qué necesidad tenemos los demás técnicos de pensar en esto, ¿no? Entonces yo hablé con ella y ella me facilitó todos los tesauros porque tenemos colecciones muy parecidas, son artes decorativas, entonces empezamos a hacer los tesauros exactamente igual que los hace el Museo de Artes Decorativas o muy parecido. Puede haber alguna cosa que varíe, pero es poca. Por otro lado, teníamos también que elaborar todo el catálogo de autoridades porque no estaba elaborado, no se habían hecho autoridades. Ese sí que nos ha dado un poquito de problemas. Estamos todavía con él, nos queda mucho. Estoy yo sola, entonces, pues claro, es muy complicado el ir a la vez que catalogas, ir pensando, es difícil, pero bueno, voy poquito a poco avanzando conforme puedo. Y como no me dedico solo a catalogar, sino que tengo otras funciones, pues en este proceso voy lento. Ahora mismo me encuentro haciendo todo el catálogo de autoridades que, bueno, son muy parecidas también al que pueden tener otros museos de artes decorativos porque tenemos más o menos los mismos autores. Y, por otro lado, hemos hecho también contextos históricos, pues decíamos antes que es verdad que las artes decorativas son muy ricos, los contextos históricos, y nosotros nos hemos basado también en los que están haciendo ellos. Es verdad que hemos metido alguna cosa nueva, como esta que se me ha ido. Como en contextos... ¿Dónde está? No era este. Ya me he perdido. Ah, sí. Pues en los contextos históricos hemos metido pues, a un contexto que a nosotros nos parece que es muy importante, que es la época ferroviaria.
es también las posibilidades que da Domus, que tú puedes, no puede haber ninguna institución que diga, hoy tengo unos bienes muy específicos y quiero señalar esto y no puedo. Sí se puede hacer todo. Lo decía ya Andrés Carretero en su día, que era lo mismo catalogar una locomotora que una escultura, y es verdad, se puede catalogar perfectamente una locomotora y una escultura de la misma manera. Nosotros aquí el contexto de la época ferroviaria lo considerábamos de interés porque a partir de los años 40 aparece de verdad la era ferroviaria con la creación de Renfe. Es una época muy importante en que las locomotoras de vapor se despliegan de manera impresionante y, bueno, pues se tiene que tener en cuenta ese contexto histórico. Pero además es que en el año 2005 la empresa se disgrega y se divide en dos. Entonces se convierte, por un lado, en Renfe Operadora y por otra en Adif, el administrador de infraestructura ferroviaria, y esto va a tener mucha incidencia en los fondos, en las colecciones que va adquiriendo tanto el museo como el palacio, si llegan, porque ya vienen de distintas empresas, pero además no solamente las que llegan, sino las que ya estaban, que en aquellos momentos, en el año 2005, cuando se hace la segregación, resulta que hay unos bienes que se tienen que dividir, empiezan a pelearse Renfe y Adif para ver qué bienes son propiedad de uno y qué bienes son propiedad de otros. Por ejemplo, queda establecido que los trenes históricos, aquellos que pueden circular, son propiedad de Renfe, pero los que no van a poder circular nunca y están en exposición o también expuestos en plazas públicas de ayuntamiento y de tal, esos son pertenencia de Adif. O sea, hay unos problemas que eran importantes señalar esta diferencia en los contextos históricos. Y por otra labor que estamos haciendo también desde el Palacio, sobre todo, son los conjuntos, porque había en aquellas fichas que estaban inventariadas pues muchas piezas, pero todas juntas. Había una ficha de inventario y a lo mejor en esa ficha de inventario se estaban catalogando 40 sillas y las sillas estaban desperdigadas por distintos sitios. Eso no se puede, era insalvable. Entonces estamos haciendo catalogación de objeto por objeto y luego haciendo conjuntos que nos den una clara idea de cuáles eran los espacios que contemplábamos en el Palacio. Solo me queda decir que las ventajas que yo veo en Domus son infinitas, que me parece que son sobre todo la colaboración entre las instituciones, que es fundamental, y luego pues lo del lenguaje normalizado. Es absolutamente importante. Doy el paso a Raquel. Buenos días. Bueno, me sumo a los agradecimientos que hacía mi compañera Inmaculada y para no dilatarnos mucho, bueno, simplemente yo también cumplo 20 años de carrera profesional en la Fundación de Ferrocarriles. Parece que todo el mundo ya tenemos cierta edad de cumpliendo años, pero es que yo empecé muy joven, ¿eh? Entonces, a lo que voy es un poco agradecerle también a Inmaculada que parte de las piezas, y yo que ahora mismo gestiono como responsable en el museo, ya me ha adelantado una buena parte de cara a que yo pudiera avanzar más en lo que es cómo hemos normalizado, que es el objeto de nuestra exposición, cómo hemos normalizado una locomotora diferente de una escultura a una pintura, ¿no? Como bien decía Inmaculada, pues nosotros no solamente tenemos las piezas tridimensionales o las instalaciones, de hecho también estamos haciendo inventarios de túneles, puentes a nivel, recientemente en el IPCE, en el Instituto de Patrimonio, se han convocado unas jornadas para ver el tema de inventarios. Estamos desde Ferrocarriles, tenemos mucho que decir también en inventarios de bienes no muebles, sino inmuebles, a través de todo el territorio y cómo se ha configurado ese territorio y la plasmación que ha dado esos hitos del ferrocarril para toda la península. En este sentido, también nos interesa mucho lo que es el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial, muchas veces hablamos del ferrocarril, pero las fuentes orales son fundamentales. En realidad son documentos, es información, estamos gestionando esa información. ¿De qué manera? Esa información de las fuentes orales que vamos recogiendo en diferentes proyectos que se van haciendo, y ahora mismo ya empezamos con cinta de cassette y ya tenemos de vídeo, todo eso pasa, como decía Inma, al archivo histórico ferroviario. El archivo histórico ferroviario y la biblioteca ferroviaria se albergan bajo la misma marquesina, que desde 2010, como decía, era un reto pendiente y no hemos migrado nada
del Archivo Histórico Ferroviario ni de la Biblioteca Ferroviaria a Domus, porque, como bien decía, una especialización, estamos hablando de más de 40.000 títulos de la biblioteca, 800 títulos de revistas, una muy gran colección de efémeras, y estamos hablando en total de casi 13 kilómetros de documentación, 230.000 fotografías ferroviarias. Entonces, todo eso sigue unos estándares universales bajo las ISBD, las ISAG, y funcionamos, no somos ni en la Biblioteca Nacional ni el Archivo Histórico Nacional, pero a la Biblioteca Nacional no la vamos a meter en Domus porque dicen, no, nosotros tenemos nuestro punto de partida de reflexión y el Archivo Histórico tiene su normativa y ya tienen unos estándares. Pero ¿qué nos viene bien el tenerlo todo? Por suerte, yo empecé mi vida laboral en bibliotecas universitarias, bibliotecas municipales, y me interesó pronto lo que es el tema de la archivística. Yo, cuando llego a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, me dedico creo el archivo histórico. No estaba creado como tal, si bien estaban los fondos, pero no estaba estructurado. Entonces me tocó, pues lo que decía Dora de migrar. Yo he migrado Domus, Gnosis, de bibliotecas, de archivos y de museos, con lo cual sí que te da un panorama, o sea, de especialización muy importante a la hora de saber disgregar y hacer normalización. Y es fundamental la normalización, como estamos viendo aquí. Por eso es necesaria la imbricación de todas estas ramas. O sea, no estamos hablando de museos, pero no tenemos que tirar, lógicamente, de ingeniería, economía, biblioteconomía, archivística, todas esas ciencias y saberes que tanto nos van a enseñar y que muchas veces tenemos que tirar de ellas para normalizar. El control de autoridades que está ahora mismo Inmaculada depurando, no tiene sentido que yo vea a ver cómo voy a normalizar el título de un autor. Vamos a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional ya los tiene normalizados. Es más, añade incluso esas fechas de reinado de un rey o de fecha de nacimiento y muerte. Yo me voy a la Biblioteca Nacional, aunque estoy utilizando Domus para normalizar, porque si lo hago en la Biblioteca Nacional y los hacen con las normativas que se están haciendo en pares, en el archivos, yo estoy tomando esa misma normalización en autoridades. No tengo que pensar más, ya lo tengo. Y además lo tiene todo el mundo. Cuando salimos a Europeana salimos de la misma manera. Eso es la parte de normalizar, además en diferentes disciplinas y diferentes centros de información, que en definitiva es lo que somos. En el museo, como adelantaba Inma, en el 95 se constituye una comisión de expertos para decidir qué se conserva y qué no se conserva. Si bien el primer museo del ferrocarril se inicia en el 67, en lo que era el Palacio, ya había una comisión de, sobre todo, ingenieros, gente conocedora de qué vehículos habían. Digo vehículos porque me voy a centrar más en la parte de normalización en vehículos. ¿Qué vehículos, qué piezas eran las que debíamos de conservar? Todo esto tenía unas variables importantes. La dispersión geográfica, estábamos de todo el territorio. La diversificación productiva. ¿Quién producía esto? Es muy variado. O sea, quién lo estaba produciendo, diferentes empresas. Es un ámbito empresarial, industrial, un patrimonio no al uso en otros museos. Los estatutos de la propiedad. Es decir, ahora mismo FEBE, desde el 2014, se divide, se integra a lo que es en Adif o en Renfe, y ya hoy mismo la comisión de puesta en valor en la que formo parte tendría que estar en Cistierna, se reúnen allí, porque están la vía estrecha y ya se está determinando y ya se han dado los primeros pasos para incorporar. De momento se han protegido incluso con BIC vehículos de vía estrecha y se van a incorporar a Domus. Entonces, ya todo lo que teníamos normalizado, ahora tenemos que hacer una repensada para vía estrecha. Es fácil, lo que es vía ancha es vía estrecha, si tiene vapor o no tiene vapor. Yo digo que es fácil porque soy animosa, pero luego nos pegamos allí con el Domus y nos da más que un quebradero. El número, gran elemento de elementos que tenemos y, bueno, pues que son la producción en serie, lo que decía. Voy. La clasificación de las asignaturas de estructuras está ahí, que es lo que decíamos, la cesión a otros sitios. Bien, centrándonos en material rodante, variable, porque vamos incrementando bajas o etcétera, 508 vehículos. Es el 30% prácticamente es el que tenemos en los museos, el resto está fuera de los museos. Voy rápido. En los tesauros nos centramos, por ejemplo, la clasificación genérica. Después de una revisión de todo lo que estaba hecho en Lotus Notes,
que prácticamente tuvimos que empezar de cero, porque muchas veces es mejor lo que decía Inma, no tengo nada, género de vacío, o depuro muy bien, para quien quiera volcarse a Domus, depuro muy bien antes de volcarme, porque si no te da muchos más problemas que otra cosa. Entonces, yo siempre recomiendo, vamos a hacerlo en una base más estandarizada, lo tengo depurado, lo tengo limpio y migro. Y migro con lo más básico, pero lo que ya está bien. Cuando nos migramos de Lotus Notes, he hecho unos farros, o sea, estaba un poco así, pero ahí estamos, clasificación genérica, el material rodante, y hemos hecho lo que es, voy a ir más deprisa, aquí, unas relaciones jerárquicas para normalizar. Es decir, el material rodante es como la clasificación genérica, y luego hemos hecho los términos específicos. Si veis aquí el cuadro, donde aparece unos términos específicos para determinar entre maquinaria de vía, material motor, todo lo que tiene motor, lo que llamamos locomotoras, pero además en el material remolcado, diferenciamos muy bien entre coches, vagones y furgones. Yo entro en Ceres, que vamos a salir, eso ya lo he hablado yo con Reyes, yo entro en Ceres y busco vagones y me salen coches de viajeros. ¿Por qué? Porque todavía no hay, de todos los museos de ferroviarios que existen en España, no hay nada volcado, con lo cual a todo lo que circula tras una locomotora se le llama vagones. Cuando nosotros estemos normalizaremos esto y, de hecho, a través del grupo de la UIC, la Unión Internacional de Ferrocarriles, desde la que venimos trabajando, yo en su día, desde el año 96 se ha trabajado en ello, y con la Ana Cabanes, la jefa de biblioteca, trabajando muy intensamente en tesauro ferroviario, cosas muy avanzadas que ya tenemos para plasmar a futuro, ¿no? Unas relaciones partitivas dentro de las jerárquicas, el término específico si denomino una rueda, una biela, etcétera. Las asociativas, los USS, usado por. Yo, el material móvil para mí es lo mismo que el material rodante, pero hay unas connotaciones detrás de los estudios que hemos hecho en los tesauros que nos decimos que lo llamamos material rodante y no móvil, y lo llamamos carril y no riel, o no rail, etcétera, etcétera. Elementos particulares y relacionados, y esto es un poco cómo hemos la clasificación para lo que decía Reyes, catalogar una locomotora. Aquí lo vemos luego, los términos específicos vistos de la clasificación, y hemos ido determinando qué objetos. Tenemos una locomotora que puede ser vapor, diésel, con una tipología específica. Tenemos un coche que puede ser primera, segunda clase, o un furgón que puede ser un coche estafeta o generador, o una vagoneta, las típicas de los dibujos animados que vamos de manual, puede ser manual o puede ser. La grúa tiene motor, entonces es material motor. Este es trabajo que se plasma aquí, está en los asientos, mi compañera Victoria Ropero, que es la que ha sufrido de manera importante todo el tema del material rodante, que nos ha costado meses de darle vueltas, y lo mismo que decían de reunirse y darse vueltas y repensar, pues eso lo hemos hecho, pero nosotras dos así, en el despacho día a día. Las tipologías, hablar simplemente bueno, voy a ir pasando rápido porque si no, y me centro más en cómo hemos determinado la matrícula de una locomotora. Una locomotora que tiene un rodaje, no voy a explicar lo del rodaje, pero decimos 0,20, ruedas delanteras de guiado y traseras y las motoras, 0,20. Eso es lo que identifica a la locomotora con su número específico, es como su DNI. Pero es el DNI que tiene cuando se normalizó con Renfe, porque cuando nació en la compañía de Norte o la compañía de Madrid, Cáceres o Portugal, tenía otra numeración. Una locomotora, a través de su vida, igual que un documento, igual que cualquier tipo de información, ha tenido una variedad y ha ido cambiando, reformándose, y ha tenido una gran cantidad de números. Esos números luego los voy a reflejar, pero yo, para tener un número específico, pongo el último que ha tenido y con el que se ha normalizado. Aquí luego lo enseñaré, bueno, pues un poco de las placas y toda la historia que acumula ese vehículo en sus propias carnes, en su propio bastidor o en sus propias maderas. Conjuntos, ya lo obvio, el tema de la numeración específica, simplemente decir, aquí lo reflejo, que en la numeración propia lo que hemos utilizado es para poner bien aquí la locomotora y como lo definimos entre la causa, número, fecha, etcétera, y aquí número incluso del fabricante de la locomotora, y hemos utilizado este campo que realmente nos hemos reinventado, que no es que estuviera, ¿dónde colocamos esto? Y lo hemos colocado aquí. Ventajas, acabo ya bajado con las penas y las ventajas. Normalizar,
la cooperación y el intercambio que sea más fluido, la organización y clasificación en el ámbito temático. Bueno, pues evita la homonimia, la ambigüedad y todo lo que se ha dicho aquí. Y garantiza, bueno, sobre todo el lenguaje especializado. Nada más, muchas gracias. Este es el carril a donde vamos y nos vamos a Ceres. Y desde aquí, dentro de poco, veréis una locomotora de vapor en Ceres y que sea de referencia para todos los museos y para todos los aficionados al ferrocarril. Muchas gracias.